Hola a todos, me da mucho gusto saludarlos en este inicio del curso de Finanzas Públicas. Saludo a Carla, Roberto, David, Isaac, Eva y Yair, que son los que tengo en la plataforma hasta ese momento, que supongo que serán todos los que estarán en el curso. Bienvenidos. Vamos a hablar del curso de Finanzas Públicas, que va a constar, como podrán revisar en los diferentes apartados de la plataforma, de 6 temas, básicamente, que son introducción al estudio de la economía del sector público, el segundo, intervención del sector público en la economía, el tercero, el ingreso público, el cuarto tema, el gasto público, el quinto, la deuda pública, y el sexto, la empresa pública. Como ven, pues tiene una liga muy lógica en cuanto a las finanzas públicas. Y veremos precisamente, pues, una introducción, cómo es el sector público y sus finanzas, y el ingreso-egreso ligado con la deuda y con las empresas públicas. De forma puntual e interesante veremos la economía del bienestar, que para mí es muy importante porque creo que es hacia donde debería de dirigirse las economías de muchos países, sobre todo de los nuestros, y sí tomar como modelo los países nórdicos. ¿Por qué no hacerlo de esa manera? Bueno, repito, en la plataforma revisará, pues, todos los temas, las actividades, como ya conocen, e iniciaré con este primer tema y segundo tema, que será para este bloque 1 de nuestro curso. Y bueno, sin más preámbulo, nuevamente les doy la bienvenida y iniciamos. Quisiera iniciar con esta frase de Margaret Thatcher, que fue, seguramente recordarán o habrán escuchado, la primera ministra de Inglaterra, y leyéndolo un poco nos dice, hay algo que nunca debemos olvidar, que es una verdad fundamental, que es que el Estado no tiene otra fuente de obtener dinero más que, pues, de las personas, ¿no? De los que conformamos los países. Y nos dice, si el Estado desea gastar más, puede hacerlo solamente de 2 maneras. Primero, endeudándose, que es endeudando nuestros ahorros, o cobrándonos más impuestos. Y también nos dice Margaret Thatcher, y nunca olviden, o no olviden, cuando se preguntan quién es el que va a pagar, pues ese alguien somos nosotros. Esto quiere decir, por supuesto, que todo lo que gasta un Estado, un gobierno, proviene de nosotros mismos, que también tiene su lógica, claro. Pero algo que me llama mucho la atención de lo que pensaba ella, es esta frase que dice que no hay nada parecido a dinero público, o en este caso a las finanzas públicas, sino que es simplemente dinero de los que pagan impuestos, de los contribuyentes. Y esto es cierto, no es público, es un dinero, es decir, al pensar que es público, pues pensamos que se puede gastar como sea o para lo que sea, pues realmente no debería ser así, porque es un dinero de los contribuyentes, y los contribuyentes somos los que deberíamos de decidir en qué se debería de gastar. Lo hacemos de alguna manera al elegir los gobernantes, pero no debemos olvidar esta máxima, que no es un dinero público, sino es dinero de los contribuyentes. Bueno, con eso en mente iniciaremos, como comentaba, los temas 1 y 2, el bloque o semana 1, con los temas de el primero, que es la introducción al estudio de la economía del sector público, con los subtemas de Estado, mercado y economía, finanzas públicas, eficiencia y equidad. Bueno, comentar que el Estado tiene en nuestra época una serie de actividades que son sumamente variadas y amplias, que van desde la conservación de la sociedad
la salvaguarda de la independencia, la seguridad del orden y la tranquilidad, tanto exterior como interior, hasta el progreso social, económico, educativo, sanitario y cultural, que en muchos países es básicamente la actividad del Estado. Esta es parte social, educativa y de salud. En términos jurídicos y sociales, un Estado es la forma y organización de la sociedad, de su gobierno y del establecimiento de normas de convivencia humana. Es una unidad jurídica de los individuos que constituimos un pueblo que vive al abrigo de un territorio bajo una ley y que buscan alcanzar un bien común. Eso es el Estado. También es una maquinaria mediante la cual se hace efectivo el poder político y el gobierno es quien en una primera aproximación detenta ese poder, ya que está constituido por el conjunto de personas que manejan esta maquinaria llamada Estado. También es la forma de organización política dotada de un poder soberano e independiente que integra la población del territorio, haciendo referencia a la organización social política coercitiva. Esto es muy importante porque el Estado tiene el poder coercitivo económico conformado por un conjunto de instituciones del Estado que tienen el poder para regular la vida en sociedad y que no fuera un caos la convivencia. Es una noción con valor a nivel político que sirve para presentar una modalidad de organización de tipo soberana. De esta forma el Estado aglutina todas las autoridades e instituciones que conocemos para regular y controlar a nosotros como sociedad, como comunidad, dentro de nuestro territorio. Y responde a una determinada ideología política que conocemos como partidos en cada uno de nuestros casos y en cada uno de los países. ¿Qué es la economía? Bueno, la economía y el mercado son algo similar. En la economía es el estudio de cómo individuos o sociedades deciden emplear sus recursos, que son escasos o limitados, para satisfacer lo mejor posible, es decir, con la máxima eficiencia, sus deseos ilimitados. Y entonces la economía como una ciencia y como una parte de la actividad humana busca cómo satisfacer las necesidades con los recursos que contamos. A veces no satisfacen cuando decimos que hay pobreza, a veces se satisfacen en forma adecuada o eficiente y decimos que un país o una persona tiene riqueza. Y las finanzas o la ciencia de las finanzas públicas tienen por objeto investigar las diversas maneras por cuyo medio el Estado, que ya comentamos que es, procura que las riquezas materiales necesarias, que es la economía, sean utilizadas en forma eficiente y también debería ser parte o es parte de estas finanzas públicas que sean distribuidas de la mejor manera. Se encargan, por tanto, de estudiar todo lo referente a la hacienda pública, es decir, es el conjunto de actividades gubernamentales encaminadas a la captación, administración y aplicación de los recursos financieros de ese Estado que ya comentamos. De esta manera surge la actividad financiera del Estado y que Joaquín Ortega la define como la actividad que desarrolla el Estado con el objeto de procurarse de los medios necesarios, vamos a llamarlo impuestos, para los gastos públicos, que son los egresos, destinados a satisfacer las necesidades públicas y en general la realización de los propios fines del Estado como seguridad, educación y salud. Entonces, la actividad financiera del Estado tiene tres momentos muy importantes, que es cuándo se obtienen los ingresos y de alguna forma cómo se obtienen los ingresos. Obviamente se obtienen cuando el Estado aplica algún mecanismo de los que tiene definidos para hacerse de esos ingresos. Por ejemplo, los impuestos, en el caso del IVA, pues cada que compramos se genera ese impuesto
o ese tributo y se obtienen ingresos. Algunos países como nuestro tienen empresas que generan ingresos como Pemex o CFE. No voy a entrar ni quiero entrar en detalles si son rentables o no, pero generan ingresos. Hay venta de bienes, como ustedes han podido ver en los noticieros, en los portales digitales. Renta de inmuebles, no sé si en nuestro caso me parece que no hay mucha renta de inmuebles en nuestro país, pero sí hay algunos derechos importantes. Y también la emisión de bonos, que es una forma de que el gobierno del Estado se hace de dinero en este primer momento, que es la obtención de los ingresos. El segundo momento es gestionarlos, esos ingresos, y realizar las erogaciones o los egresos, o en pocas palabras, gastar ese dinero para sostener las funciones públicas, que es el gasto corriente, y para la prestación de los servicios públicos y de inversiones. ¿Cuáles son las etapas de la actividad financiera del Estado? Bueno, la primera es la constituida por el estudio de las finalidades a las que pretenden servir los programas de ingresos y gastos gubernamentales. Ustedes han visto muchos programas ahora con este gobierno, que bienestar para jóvenes, etcétera, para tercera edad y demás. Estos son programas que ya veremos en su momento en el tema del gasto público. Una segunda actividad es la que consiste en el conocimiento de los efectos económicos de esos programas, es decir, cómo van a repercutir en la propia sociedad y en la economía. Y la tercera es instrumentar la política a perseguir, es decir, cuál es el objeto, en este caso, de esos egresos y, por supuesto, de los ingresos, y a través de qué políticas se van por un lado, a obtener y por otro, a gastar. Para la corriente clásica, las finanzas públicas se ocupan de lo relacionado con la cobertura de los gastos públicos y asimismo con la composición y distribución de las cargas impositivas para la comunidad, para financiar al Estado y después regresarlo a la economía a través del gasto público. La hacienda pública opera sobre los principios de equidad, así debería de ser, que sería una justicia dada por la proporcionalidad, que más o menos opera así, no solo en México, sino en varios países, que es, en teoría es que pague más el que gana más, ¿no? En la distribución de cargas, que es lo que estoy comentando, y la neutralidad, es decir, no afectar las decisiones económicas de particulares. Esto, bueno, pues un poco rebatible. A veces hay algunos impuestos para algunas personas y para otras no, que, bueno, es parte de lo que tenemos en nuestro país, en el sentido de que, por ejemplo, el ISR, pues no lo pagan las personas que están en un comercio informal, y eso hace que nos carguen otro tipo de impuestos a los que sí pagamos ese impuesto, y entonces ya no es tan justo en ese sentido, y sí hay afectaciones hacia particulares, pero ya lo veremos cuando entremos en el punto 3 del ingreso público. La concepción moderna de las finanzas públicas se basa en conceptos clásicos que comenté, ampliados y modificados. Implican, por un lado, una idea semejante en cuanto a que la actividad financiera se refiere a cubrir los gastos públicos, pero no obstante, este enfoque se refiere a la utilización, este enfoque moderno, se refiere a la utilización de recursos para lograr efectos sobre la economía y sobre la sociedad o sobre los habitantes que estamos en determinado país. ¿Cuáles son los modelos económicos? Bueno, hay algunos modelos que se llaman de diagrama de flujo circular y que tienen que ver con lo que en un momento tocaré, que son los tipos de modelos. Antes de eso diré que las finanzas públicas también tienen como propósito evaluar el impacto de la política fiscal y monetaria que tocaremos en la economía. En otras palabras, analiza el efecto económico y social que tiene el ingreso y el gasto público de la federación, de los propios estados y hasta su nivel más básico, que es el de los municipios.
Las finanzas públicas desarrollan técnicas y procedimientos para conocer qué tan efectivo son esas medidas de política económica dirigida a ciertos objetivos, y es un concepto interesante que tocaremos más adelante de política económica, porque engloba una serie de actividades que precisamente llevan a ese concepto de política económica, que es todo lo que hace un Estado, un gobierno, en términos de toda la política para, pues como fin último, hacer crecer la economía. Las finanzas públicas también investigan las diversas formas de financiamiento por medio de las cuales la administración pública, en el caso de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se hace llegar los recursos financieros necesarios para cubrir los gastos. ¿Cuál es la función económica del Estado desde el punto de vista tradicional? Pues por supuesto proveer de bienes públicos, estamos hablando de alumbrado, salud, escuelas, hospitales, etcétera. Intervención en caso de virtual monopolio natural. En la mayoría de los países están prohibidos los monopolios. De hecho, una gran cantidad de países están prohibidos. Me atrevería a decir que casi todos los que son de alguna manera capitalistas, obviamente en los socialistas, pues o comunistas, el Estado es el monopolio, ¿no? Y el tercer punto, la intervención en casos de divergencia entre costos o beneficios sociales y privados, es decir, el Estado influye cuando algún particular va en contra de beneficios sociales, pues en teoría el Estado debería de establecer mecanismos para ayudar o para beneficiar a la sociedad en lugar de beneficiar a una sola persona, a una empresa privada. Desde el punto de vista moderno, pues nuevamente está la asignación de recursos, se busca la estabilidad de la actividad económica y nuevamente la de redistribución del ingreso y la riqueza. Tendría que ver un poquito con el punto de vista tradicional, con esos costos o beneficios sociales y privados, en el sentido de este punto de vista moderno de redistribuir el ingreso. En la medida en que el Estado está a favor de la sociedad y no de un ente privado, de alguna manera hay una redistribución mayor de ingresos. Y por último, en este primer tema, comentar sobre Richard Musgrave, que diríamos que es como el padre de las finanzas públicas modernas, que expone que las funciones financieras del Estado en una economía neocapitalista, por supuesto es norteamericano, que habla de una economía neocapitalista, se resumiría en los siguientes 3 puntos. La asignación óptima de recursos disponibles para satisfacer las necesidades públicas, el pleno empleo con estabilidad en los precios, es decir, sin inflación, con inflación baja, controlada, y la equidad en la distribución del ingreso. Y otros autores pues agregan el desarrollo económico, aparte de que están de acuerdo con Musgrave. Y sí, bueno, pues es parte de las funciones del Estado, aunque en esa parte de pleno empleo con estabilidad de precios, de alguna manera estamos hablando del desarrollo económico. Pasamos a nuestro segundo tema, que es la intervención del sector público en la economía, y hablaremos sobre economía del bienestar, fallas del mercado, papel del sector público en la economía mixta, esperemos que no, la economía mixta, y las finanzas públicas contra la economía del sector privado, aunque ya tocamos, o ya toqué estos temas, de que el Estado debería simplemente de ayudar, dependiendo del tipo, crecimiento de la economía, pero pues sí dependerá del tipo de estado del que estamos hablando, de los 3 que hay. Enseguida veremos. Primero, la economía del bienestar es una filosofía sobre todo una distribución de riqueza, y es la que tienen pues básicamente los países nórdicos. Esos principios de la economía del bienestar tienen algunos puntos que son básicamente
los que seguirían a continuación, que es la orientación como primer principio. Y eso significa que el Estado deja de tener una participación económica para hacerla atractiva a la intervención privada, es decir, sale de algunos campos, de algunos sectores económicos y se los da a los privados. Veremos que no es necesariamente 100% capitalismo. De hecho, se dice un poco que esta economía de bienestar es más bien socialista, pero en el sentido de la distribución de ingresos, no en el sentido o en el tipo de socialismo pues que hemos conocido, ruso, vietnamita, coreano, etcétera, cubano, que más bien es un poco de comunismo, sino en el caso de un socialismo democrático donde se distribuye de forma equitativa la riqueza, ¿okay? Con algunos principios que estaremos viendo. El Estado se dedica a equilibrar las balanzas públicas, es decir, que no tenga déficit, a fomentar altas tasas de crecimiento y aumentar los ingresos y generar empleos. Los puntos relevantes de esta orientación es que el Estado establece el equilibrio entre crecimiento económico, mejora social y perseveración ambiental, capitaliza las actividades industriales, alcanza un crecimiento geopolítico equilibrado, es decir, de todo el país, impulsa el ahorro interno y reduce la brecha en la pobreza, ¿no? Analicen un poco esto relacionado con nuestro país. Por ejemplo, el crecimiento geopolítico no es igual, no hay un crecimiento igual en el norte del país que en el centro o en el sur, ¿no? A diferencia de estos estados nórdicos que comento, donde todo el país de forma igualitaria tiene básicamente el mismo crecimiento, por ejemplo. Segundo principio es la concentración. Nos indica que el Estado busca proteger la libre competencia, la cual se considera como un valor social privilegiado. Consiste en el derecho, esa libre competencia, de que cualquier empresario puede participar en el mercado con el propósito de obtener clientes que provean tanto directa como indirectamente los mismos bienes y servicios que proveería el Estado, algunos de ellos. Y pues básicamente el Estado se centra en 3 puntos, en 3 sectores que son la seguridad, la educación y la salud. Y todos los demás se los deja a los privados. La función de derecho conforme al principio de concentración, este segundo nos indica que el Estado tiene la obligación de evitar los monopolios, ahí es donde entra esa parte también pues del socialismo, y sistemas que ataquen la integridad de la libre participación del comercio. El tercer principio es la planeación. Nos indica que toda planeación o planificación constituye una intervención deliberada de la economía sustentada en conocimiento y análisis racional de los procedimientos socioeconómicos. A través de la planeación, el Estado busca alcanzar sus objetivos. Las estrategias de planeación presuponen la estrategia de desarrollo a corto, mediano y largo plazo. Y tiene un poco que ver con nuestros planes de desarrollo y nuestras agendas 30-30 y demás, donde, bueno, se hacen, pero a veces no se llevan a cabo. Pasamos a un siguiente tema que son las fallas o fallos, masculino o femenino, del mercado. Adam Smith, que recordarán, pues inventa o crea la metáfora de la mano invisible para intentar explicar el funcionamiento de los mercados en un sistema capitalista y la fijación de los precios a través de la oferta y demanda. Sin embargo, el mercado no es perfecto y en ocasiones esa mano de la que hablaba Adam Smith pues conduce a situaciones indeseables, que son estas fallas o fallos del mercado, como desigualdades sociales, posición dominante de algunas empresas, es decir, monopolios, o la contaminación que generan algunas de ellas. Y estos, como comento, son denominados fallas o fallos del mercado. Por tanto, un fallo o falla es una consecuencia negativa del funcionamiento del mercado y se produce cuando éste no es eficiente en la asignación de recursos disponibles.
Son 5 fallos y son los siguientes: la inestabilidad en los ciclos económicos, la existencia de bienes públicos, las externalidades, la competencia imperfecta y la distribución desigual de la renta. Vamos a ver cada uno de ellos a continuación. La inestabilidad de los ciclos económicos tiene que ver con que la economía está sujeta a ciclos económicos, que ahorita veremos cómo es el ciclo, es decir, a fluctuaciones de la actividad económica en fases alternas de expansión y recesión. Mientras en la primera la actividad económica y el empleo crecen, la segunda pues bajan y los recursos productivos están ociosos, lo que hace que el valor de la producción disminuya notablemente, como es un poco la situación que tenemos en la actualidad. Los ciclos son de esta manera: hay un auge, se estanca, hay una recesión y volvemos a recuperar. Aquí lo importante, bueno, pues es que lo que buscan los países es que el auge sea lo más prolongado posible, quizá un poco también el estancamiento, y que si hay recesión sea muy corta y rápidamente regrese a la recuperación para volver al auge, ¿no? Cuando se prolonga la recesión, bueno, pues vemos las consecuencias, y al prolongarse, bueno, la recuperación va de más abajo y tarda más tiempo en volver a recuperarse. La inestabilidad cíclica es, pues digamos, la falla más importante, ya que afecta directamente el número y a las características de los puestos de trabajo de un país, que es lo que estamos pasando nosotros, aparte de otros factores adicionales pues a la pandemia. No en vano, el trabajo o mano de obra es el primer recurso que sacrifican las empresas cuando las cosas comienzan a ir mal. Cuando esto ocurre, el Estado tiene dos alternativas. Primera, pues no intervenir, es decir, como Adam Smith y la mano invisible, confiar en que el mercado salga por sí solo de la crisis y que la actividad económica vuelva a expandirse. Y la segunda es intervenir consumiendo o produciendo bienes y servicios para hacer crecer en forma artificial e inicial los niveles de actividad económica y se compense la ausencia de demanda privada. Y como comenté, al conjunto de medidas e instrumentos que el Estado utiliza para intervenir en la actividad económica e intentar favorecer la marcha del país se le denomina política económica. ¿Okay? Entonces, repito, la política económica son todas estas medidas que se utilizan para hacer crecer la economía, en pocas palabras. Claro que a veces la política económica, o no hay política económica y pues la economía se estanca o vemos ese ciclo donde entra en una recesión. Y a veces se les recrimina a los gobiernos precisamente no tener una política económica clara o definida que ayude al crecimiento o a salir de los problemas económicos recesivos de un país. El segundo fallo es la existencia de bienes públicos, que nos indica que en ocasiones el mercado no es capaz de dar respuesta a determinadas demandas de la población, como la de tipo social, por ejemplo, hospitales, educación y demás. Y ese tipo de bienes se denominan no rentables para los inversionistas, por lo que son producidos por el Estado. En general, su principal característica es que es imposible impedir que las personas que no han pagado por ellos lo utilicen. Por ejemplo, el alumbrado público, ¿no? que entraría un poco en la parte de seguridad, porque bueno, el alumbrado público da o permite tener un poco más de seguridad, pero pues precisamente no hay un pago por ello, en teoría, o directamente. El suministro de estos bienes y servicios no rentables por parte del Estado se concreta de varias formas, mediante la producción propia, por ejemplo, la justicia. No imaginaríamos un sistema de justicia privado o policíaco o un ejército. La educación, bueno, sí ya veremos que se da por presente por esos fallos en el mercado, tenemos educación privada. En esos países nórdicos donde no hay ese fallo,
toda la educación es pública, porque el Estado tiene la capacidad para atender toda la demanda de educación. En el caso de otros países, incluyendo Estados Unidos y algunos otros, no tiene la capacidad, además históricamente pues hay otros factores, y por tanto hay escuelas privadas. Pero en teoría, si el Estado tuviera los recursos suficientes, no tendrían que haber escuelas privadas, y las escuelas privadas surgen, y muchos otros servicios, los hospitales por supuesto también, surgen porque el Estado no tiene la forma de ofrecer ese servicio. Tercer fallo o falla, las externalidades. Como consecuencia de la actividad económica, a veces las empresas generan o tienen una serie de efectos que perjudican a la sociedad, por ejemplo, la contaminación. En este caso, acústica, que pudiera generar una fábrica. Ese tipo de efectos se le denominan costos externos o externalidades y son soportados sin compensación por las personas ajenas a la empresa. Es decir, yo tengo, por ejemplo, ese ruido, esa contaminación y nadie me paga por ello. Por tanto, el Estado debería de tener algunos instrumentos para tratar de reducirlos. En algunos países ya existen, en el nuestro hay algunas de ellas, por ejemplo, los umbrales máximos, que es determinar límites de contaminación, por ejemplo, auditiva, que si se pasan hay alguna sanción. Hay una anécdota interesante, no sé si por su edad, pero seguramente sí, porque bueno, pues es una leyenda, conocen a Paul McCartney, y en alguna ocasión, hace algunos años, los vecinos fueron a quejarse con las autoridades de que Paul estaba haciendo mucho ruido en sus ensayos para un concierto. Entonces, la autoridad fue a callarlo y decirle, estás pasando de los umbrales y sigues, pues, va a haber una sanción, ¿no? Hay impuestos unitarios, por ejemplo, pagar por cada kilo de dióxido de azufre 10 pesos o 20 o 30 o lo que se determine, y licencias, por ejemplo, de contaminación, donde se diga pues, cuál es el límite de emisiones, etc. De hecho, dentro de la actividad que pueden ver que tengo, en este momento estoy en un proyecto de inversión precisamente para contaminantes, donde un prospecto de cliente quiere elaborar, quiere más bien construir una planta tratadora de diferentes contaminantes, porque obviamente las empresas no lo pueden tirar en teoría en donde quiera. ¿Okay? Esta es otra falla de mercado que se da inherente a la operación de alguna empresa. La cuarta es la competencia imperfecta, que son básicamente los monopolios o oligopolios, y esta falta de competencia conduce a prácticas abusivas por parte de las empresas en la fijación de precios, y entonces los consumidores nos vemos a veces perjudicados, a veces beneficiados, pero en general perjudicados, y sobre todo otros empresarios perjudicados, o más bien algunas personas que ni siquiera pueden ser empresarios porque no pueden competir con estos monopolios, y es donde está esa parte de los estados para precisamente generar una distribución mayor de la riqueza. ¿Por qué? Porque si yo no puedo competir con Bimbo, pues el que va a tener los ingresos siempre va a ser Bimbo, Coca-Cola o Microsoft, o a todos aquellos que de alguna manera se les ha señalado como monopolios o como oligopolios. Y lo tenemos aquí: cuando hay una competencia perfecta, se expande la demanda, la oferta, pero cuando hay un monopolio, pues el que pone el precio es la empresa, y la oferta lo ponen ellos, y la demanda pues depende del producto, pero pues al tener ellos la producción, pues la restringen, aumenta el precio y tiene esos factores negativos. Entonces, estos acuerdos o pactos para fijar precios pues no son legales, precisamente porque afectan al consumidor, y en nuestro caso y en varios países pues hay instituciones que buscan la defensa de la competencia, en nuestro caso la Comisión Federal de Competencia,
que intenta evitar situaciones de abuso de ciertas empresas. La quinta falla o fallo es la distribución desigual de la renta, que es lo que he estado comentando, donde, bueno, pues por algunas situaciones presentes de fallos de mercado, el ingreso no se distribuye de la misma manera, a veces por cuestiones geopolíticas, geográficas, no todos tenemos la misma distribución de ingresos, que eso es algo que en estos países nórdicos sí se da. ¿Cómo se distribuye? ¿Cómo es el Estado a través de las finanzas públicas para tratar de ser más equitativo en la distribución de ingresos? Bueno, por ejemplo, dando becas a familias de recursos bajos, el propio salario mínimo, es decir, garantizar un salario es una forma de evitar esta falla de mercado o contrarrestar esta falla de mercado, o subvenciones para empresas que se vayan creando, son ejemplos de estas situaciones que el Estado trata de eliminar o de que no se den. Sin embargo, una que la pregunta es si realmente ha sido efectivo, es efectivo estas políticas para tratar de ser más equitativo en la distribución de los ingresos, no solo en nuestro país, sino en otros países donde, por ejemplo, en Estados Unidos pues, está la mayor parte de los pues, multimillonarios, billonarios, y también es un país que contrasta porque hay mucha gente pobre, ¿no? Mientras que en países, decía, nórdicos, si bien no tienen un ingreso per cápita tan alto, no hay de hecho pues, personas que estén en la lista de Forbes. Sin embargo, la distribución del ingreso es mucho más equitativa y más alta que en otros países. Entonces, el papel del sector público ya entrando en los sistemas económicos, pues ya desde durante el siglo XX y lo que va del XXI se han aplicado entre los diversos países o estados tres sistemas económicos fundamentales que seguramente tienen en mente ustedes, que es el liberalismo, el socialismo y el sistema de economía mixta. Vamos a ver un poquito de qué es cada uno de ellos. En la economía liberal está en manos de la iniciativa privada, se sustenta en el principio de propiedad, hay libertad de comercio e industria y de libre competencia, y el Estado solo tiene como función fijar mecanismos para garantizar esa libertad de comercio, es decir, que no haya monopolios, oligopolios y otros actores que perjudiquen la libertad de comercio, todo lo demás está permitido. En la economía socialista que surge en el siglo XX a principios, pues la economía está centralizada, el monopolio es el Estado, y es el Estado quien tiene el derecho de precisar y el deber, de acuerdo a la filosofía del socialismo, tiene el derecho y el deber de precisar qué, cuánto, cómo y para quién producir. Y la economía mixta, que es un sistema de organización económico en el cual se combina lo privado y lo público, que es un poco la economía que teníamos en México. Y el sector público básicamente es un regulador y corrector del primero. En una economía mixta, la mayoría de las decisiones económicas son resueltas por la ley de oferta y demanda, pero el Estado tiene un rol esencial al ser ese regulador y corrector del primero. ¿Okay? ¿Cuál diferencia entre el socialismo y la economía mixta? Bueno, pues las empresas, ¿no? Cuando las empresas son del Estado, pues entonces el Estado decide qué, cómo, cuánto y para quién producir. La economía mixta no significa que haya una economía o que necesariamente haya empresas del Estado, sino que es el Estado quien regula al sector privado. Y en el sector, en la economía liberal, pues básicamente simplemente el Estado se limita a garantizar la libertad de comercio sin meterse tanto en la regulación. Esas serían las diferencias. Nosotros estamos como país básicamente en una economía mixta. China es un ejemplo, pues soy un poco extraño, un Frankenstein entre las
las tres, pero bueno, le ha dado buen resultado, aunque pues tiene muchas empresas estatales que dicen qué, cómo, cuándo, para quién producir, pero también tiene esa libertad de comercio y también, por supuesto, de regulación del Estado. Finalmente, no importa la denominación que se brinda al sistema, lo cierto es que cada uno obliga que el Estado intervenga en la economía, ejerciendo formas específicas para cada sistema, que eso es lo importante. ¿Cómo interviene el Estado? Bueno, en forma directa a través de la emisión monetaria. Porque aquí hablamos, bueno, de autonomía del Banco de México, pero es una forma, finalmente es un organismo del Estado, aunque es autónomo. En cuanto a la política fiscal, que sí es directa del Estado a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, regulando el comercio exterior, que también es directamente del Estado, y estableciendo empresas paraestatales. Entonces, la única característica que no es directamente del Estado, sino en este caso a través de un órgano autónomo, es la emisión monetaria, que tendrá que ver precisamente con la política monetaria. Y eso nos lleva a pues, un papel intervencionista del Estado para corregir las fallas que hemos comentado o que he comentado. Y por tanto, esa política fiscal, que es la parte intervencionista, pues lo que busca es un crecimiento de cualquier forma económico en el país, busca reducir algunos fallos de la economía, busca rediseñar políticas de recaudación tributaria y el ejercicio de ese gasto, y eso genera una política fiscal, que es un conjunto de medidas e instrumentos del Estado para recaudar los ingresos necesarios para las funciones que hace, por ejemplo, pagar al ejército, marina, todas las secretarías, educación, salud y demás, y ayuda a determinar esta política la distribución de los recursos entre los bienes privados y colectivos, como lo estaba comentando. Su propósito es crear ahorro público suficiente para hacer frente a las inversiones planeadas, absorber de la economía privada ingresos a través de impuestos, manipular instrumentos tributarios de gasto, cambiarios, de fijación de precios, tarifas, etcétera, de forma que se creen suficientes incentivos para que el sector privado genere ahorros también requeridos para el desarrollo económico y también genere inversiones. Entonces llegamos a dos tipos de políticas fiscal expansiva, que es aquella que tiene como objetivo estimular la demanda agregada, especialmente cuando la economía está atravesando un periodo de recesión y necesita expandirse. Como resultado, se tiene un déficit o se puede caer en una inflación alta. Pero bueno, es una política expansiva y que en muchos países en determinado momento pues tienen que acudir a ella. Y la otra parte es la fiscal restrictiva. Su objetivo es frenar la demanda agregada, que es frenarla, y el otro es expandirla. Por ejemplo, cuando la economía está en un periodo de excesiva expansión y hay necesidad de frenarse porque hay mucha inflación, pues se mete una política fiscal restrictiva combinada con una política monetaria, ¿no? A veces lo que sucede en algunos países y en el nuestro también es que se aplica una expansiva cuando se requería una restrictiva, o una restrictiva cuando se requería una expansiva. Pero bueno, en términos académicos y teóricos, son los dos tipos de políticas fiscales que puede tener un Estado. Pero sus objetivos pues son lo que comentaba: el crecimiento de la economía, del país, de su gente, de sus ingresos, a través de la plena ocupación, es decir, el mayor nivel de empleo posible, de controlar la demanda agregada, de controlar el déficit o superávit, controlar la inflación y mantener un equilibrio externo, es decir, una balanza comercial equilibrada.
y de pagos. Las críticas a esta política es que pues la efectividad de la política fiscal ha sido puesta en duda por varias razones. Eso ahora se comentaba que los gobiernos, antes de tomar algunas medidas, pues primero tienen que reconocerlas en diagnósticos, tomar tiempo, y cuando pues ya tienen según el análisis, ya todo puede haber cambiado y a lo mejor pensamos que están tomando la política incorrecta porque ya la situación es diferente. Por último, penúltimo, un resumen de cómo ha sido con las finanzas en los últimos 6 sexenios. De 82-88, México dio el primer paso a la adopción del modelo neoliberal. Entramos al GATT, que después derivó en la Organización Mundial de Comercio. En el 88-94 inicia la liberación comercial con 2 propósitos: propiciar la estabilidad de precios, fomentar la competitividad de la industria nacional, y en enero de 94 entramos al Tratado de Libre Comercio. Y posteriormente veremos un video muy interesante en cuanto a los ingresos públicos de ese periodo, porque fue un periodo un poco complicado y entraremos a ver cómo se salvó esa situación. Después de 94 a 2000, sobrevino la crisis más fuerte que hemos tenido, aunque la de ahora fue mayor, pero bueno, en términos financieros, esta que tenemos es por un efecto de salud, no financiero. Hay un acuerdo de rescate en el 95, pero ya en el 2000 los indicadores económicos fueron favorables. En el 2000 se mantiene el modelo neoliberal, se basa en políticas monetarias restrictivas, se mantiene la libre flotación del peso. La actividad económica del país mostró poco dinamismo, muy escaso, y durante este periodo hubo una pérdida de competitividad en los mercados externos. En el 2006 se impulsan algunas reformas como la fiscal y la petrolera. En la fiscal, quizás lo recuerden, no lo sé, entraron esos impuestos como el IETU, como el IVA y como el IEPS. El único que subsiste es el IEPS, y eso tendrá que ver con lo que decía de los impuestos equitativos. Y en el 2012, bueno, hay varias reformas: la energética, la hacendaria y la financiera, aunque la financiera pues, no tuvo los efectos que se buscaban. Y ahora en 2018, pues ya veremos cómo, a qué resultados se tienen en términos de finanzas públicas y economía. Entonces, como resumen, las finanzas públicas tienen como función contribuir al desarrollo económico de un país. El Estado debe velar que exista una distribución equitativa de la riqueza, incentivar a los inversionistas y a la producción, crear un clima de confianza política, establecer estabilidad legal y disminuir tasas de inflación, entre otras, que creo que ahorita no estamos cumpliendo ninguna de ellas. Pero es importante cumplirlas porque estas variables generan empleo, incentivan el crecimiento del aparato productivo. El desarrollo económico de un país depende de la buena gerencia y administración de las finanzas que realicen los representantes del Estado. Porque en la medida que se acepte que el Estado asume responsabilidades de crear infraestructura de desarrollo mediante inversiones en el campo económico y social, en actividades agrícolas, industriales o distributivas, la influencia de la política fiscal va a ser muy importante. Y, por tanto, el sector público absorbe ingresos privados a través de los impuestos, los traslada a otras manos y crea inversiones y gastos. Les voy a pedir, por último, para esta semana, que revisen un par de videos, que entren a un par de sitios y lean una lectura. Los sitios son el de COFESE, el de la OCDE, y un artículo sobre lo que requerimos para entrar en esa economía de bienestar como país.
Los videos son relacionados precisamente con la economía del bienestar y con la trampa de libre comercio también. Y un artículo que se llama Los fallos de mercado, está en PDF, que se lo voy a poner en el material del bloque de esta primera semana. Bueno, pues con eso terminamos esta sesión de esta primera semana. Que tengan una buena semana y nos escuchamos, vemos en la próxima. Cualquier duda, pues a través de la plataforma estoy a sus órdenes. Ahí vienen también en las presentaciones mi número de WhatsApp para cualquier duda que también puedan tener. Por cualquier medio lo podemos resolver. Hasta luego.